Bueno, un placer, Artemio. Muchas gracias por darnos un poco de tu tiempo para Radio Mordisquito, para el programa Tades Adelante. Saluda Misael y Kevin. Bueno, gracias por la presentación un poco exagerada. Así bueno, acá estamos. Ustedes dirán, muchachos, de qué va la conversación. En realidad estamos viviendo quizá el momento más dramático de lo que yo me acuerdo desde la irrupción de la dictadura militar, que obviamente fue otro sistema de régimen político muchísimo más cruento, pero desde la recuperación democrática este es seguramente el peor gobierno en cuanto a propiciar sufrimiento social, empobrecimiento y obviamente inequidad distributiva para el conjunto de las provincias a nivel nacional. Acá no se salva a nadie, más allá de alguna capacidad productiva superior de una provincia sobre otra. Ustedes van a ver que al final del día el balance con este tipo de gobierno central va a ser negativo para el conjunto nacional. Así que bueno, hecha esta presentación, lo que a ustedes les parezca, lo charlamos. Bueno, casualmente estuvimos conversando con otros compañeros de Multimedia Mordisquito para ver, bueno, por dónde podíamos entrar con una eminencia como vos, Artemio, y queríamos escuchar justamente de palabra tuya el análisis que haces de estos primeros 100 días del gobierno nacional de Javier Milei. Bueno, mira, llegado en términos de salarios, la caída durante el gobierno de Macri fue de 20 puntos del salario real en todas las categorías, sea formal, informal, público y privado. Y durante el Frente de Todos, lamentablemente, esa tendencia no se pudo revertir, hubo una caída, pero de 10 puntos. Milei ya tiene la caída de Mauricio Macri de 20 puntos en estos primeros 3 meses. Los niveles de desempleo que el Frente de Todos dejó por debajo del 5%, 4.7%, seguramente va a estar más que duplicado cuando el INDEC dé a conocer las cifras de este primer trimestre. La distribución del ingreso, que en 2015 para los trabajadores había una participación del 52% sobre el Producto Bruto, al final del ciclo de la década, bueno, casi los dos gobiernos, el de Macri y el de Alberto Fernández, esos 52 puntos se transformaron en 45.7, o sea, hubo una caída de casi 6 puntos, lo que equivale, para que tengamos una idea, lo valorizó Flaxo, equivale a casi 2 veces el préstamo del Fondo Monetario a la Argentina transferido de los trabajadores a la cúpula empresaria. Esta caída con Milei, imagínense que se profundizó, no tenemos los datos todavía, mi percepción es que de ese 46% vamos a estar merodeando el 40%, cuando el INDEC nos dé a conocer la participación de los trabajadores en el ingreso, seguramente la participación más baja desde la salida de la crisis del 2001, en solo 100 días de gobierno, como ustedes bien señalaban. Por lo tanto, el ajuste que está llevando adelante Milei es a expensas de licuar los ingresos fijos. Imagínense, la consultora IAREF, que está insospechada de ser opositora al actual modelo, tampoco oficialista, pero es una consultora objetiva, no hay en eso ninguna discusión, mostró que el 37% del peso del ajuste lo están recibiendo lo que ellos denominan gasto previsional, jubilaciones, pensiones básicamente, y si agregamos el PAMI, superamos casi el 52% del peso del ajuste. O sea, la casta eran los jubilados, para ser más claro. Y bueno, vuelvo a ratificar, no hemos visto desde el 83 en adelante en democracia un nivel de deterioro y de violencia como el que lleva adelante este gobierno contra los sectores medios bajos y sectores populares. En realidad, sinceramente, a veces parece una declaración de guerra al pueblo lo que está llevando adelante el gobierno nacional. Y en tan poco tiempo, ¿no? Porque ha sido todo muy rápido. Muy rápido y muy cruento. Imagínense que ya comienzan a haber noticias, yo no voy a recurrir a ninguna truculencia, pero comienzan a haber noticias de deterioro a nivel personal, de gente que está en una situación de salud muy crítica y no le llegan los remedios que son indispensables para la sobrevida. Bueno, en fin, hay datos
que no los quiero comentar para no caer, vuelvo a insistir, en golpes bajos, pero muestran además de lo estructural de la caída en términos de ingresos, de la licuación de jubilaciones, pensiones, de la duplicación del desempleo, un nivel de crueldad sobre los sectores más vulnerables que yo no recuerdo haberlo visto desde el 83. Esto para comentar el impacto local y luego un alineamiento con la política exterior norteamericana que no tiene ningún sentido más que la posición ideológica de este gobierno y del presidente en particular, porque la verdad que yo no digo romper relaciones con nadie, pero alinearse de la manera absoluta y automática que lo ha hecho el gobierno con la política exterior americana, siendo que históricamente Argentina tuvo balance deficitario con respecto a Estados Unidos, son economías competitivas, no complementarias, y rompiendo la capacidad de ingreso al BRIC, poniendo en suspenso el relacionamiento con China, con Rusia, incluso con Brasil, destratando a los presidentes latinoamericanos como Petro, Manuel López Obrador, no sé. Sinceramente nos deja perplejo porque todo eso es contra los intereses. Ya despojemos el análisis de ideología, contra los intereses concretos de la Argentina en términos comerciales y productivos. Así que estamos en el peor de los mundos, una política local desastrosa para con los sectores populares y, como decía Perón, la verdadera política es la internacional, una política internacional de relacionamiento con la política exterior americana de manera automática, más que las relaciones carnales de Menem, es esto, que tampoco tiene ningún sentido en términos productivos ni de integración comercial ni económica. Así que esta combinación es letal, es un combo letal. Ahora se agrega el tema del alineamiento con el Estado israelí en medio de un conflicto donde todo el mundo occidental pide que se suspenda definitivamente la agresión del Estado de Israel sobre la Franja de Gaza, que se declare una tregua humanitaria, y nosotros acá participando además como si tuviéramos alguna posibilidad de intervenir en ese conflicto. Ya tuvimos experiencia de lo que implica inmiscuirse en conflictos para los que no nos da la escala. Igual yo creo que no habría que haber intervenido aunque nos diera la escala, me parece una aberración, pero agregado a que no tenemos ninguna chance de intervenir con algún tipo de fehaciencia en este tipo de conflictos. Vamos a ver, estamos en una situación muy, muy crítica. El ideologismo del presidente es extravagante, no se corresponde con un mundo en disputa donde la hegemonía norteamericana está hoy en decadencia o siendo disputada por otras potencias emergentes, China, India, Rusia, en fin, lo que todos conocemos, pero sin embargo parece que el presidente no ha tomado nota de esta circunstancia y nos está llevando, a mi juicio, localmente a una crisis de ingreso y de empleo descomunal y en términos internacionales a un callejón sin salida. Quería preguntarte sobre bueno, aquí nosotros nos enviaron algunas también consultoras, algunos estudios que estuvieron haciendo en los últimos tiempos, y se habla de una nueva polarización de la visión política en la Argentina. ¿Cómo lo estás viendo vos a esto y si realmente es así, que hay una polarización nuevamente? Bueno, la polarización sigue siendo entre un modelo popular democrático inclusivo y un modelo de estas características, obviamente exacerbado por la virulencia de la política del Ejecutivo. Pero la polarización me parece que se abrió en 2003 con la llegada de Néstor Carlos Kirchner, donde efectivamente se comenzó a desplegar un modelo popular democrático que nos puso en sintonía con el del peronismo inaugural de Perón y Eva Perón. Nos apartó de la colonización neoliberal que el peronismo sufrió durante los años 90, donde todavía hay rémoras en algunos sectores dirigentes, y nos colocó en ese rumbo de recuperar para los sectores populares participación en la distribución del ingreso, generación de más de 6 millones de puestos de trabajo, bueno, todo lo que ustedes saben. Y eso sigue obviamente adaptado a la coyuntura.
vigente. Bueno, la campaña electoral lo mostró claramente. El candidato Sergio Massa confrontó de manera abierta con las propuestas de Javier Milei, y ahí no hubo ninguna posibilidad de síntesis. O sea, ese tipo de confrontación es estructural, es como mientras exista un proyecto popular democrático desplegándose con posibilidades de triunfo, obviamente los sectores más vinculados al poder económico local y transnacional, que defienden intereses concentrados como lo que hoy representa el Estado nacional, esa confrontación va a seguir, adquirirá nuevas formas, pero la confrontación por dos modelos de país, que fue la misma que tuvo que enfrentar en su momento el general Perón, así que no hay que en ese sentido pensar de que eso se va a diluir. Si eso sucediera, bueno, es porque alguno de los dos modelos se constituyó en hegemónico, lo que está muy lejos de suceder. Acá hay un equilibrio catastrófico entre dos modelos antagónicos que no se termina de resolver. Veremos hacia adelante cómo sigue esta cuestión, pero no hay posibilidad de resolver el antagonismo mientras existan dos modelos de país tan diferentes y mientras exista la voracidad de los sectores que hoy representa el gobierno nacional. Yo les decía, la caída en todos los ingresos fijos que podemos observar, suspensión de planes sociales, bueno, suspensión de medicación vital, o sea, mientras ese modelo siga encarnado en las políticas nacionales, es difícil no confrontar. Artemio, te habla Kevin, te quería consultar, ¿cómo evaluás vos el comportamiento de la oposición en estos 100 días de gobierno de Javier Milei? Bueno, la oposición está haciendo lo posible, se maneja de una manera, a mi juicio, correcta. La CGT ha dado muestras de tener nervio opositor, ha dado respuestas bastante contundentes, ahora ha planteado también un segundo paro nacional. Desde el punto de vista parlamentario, hay actividad opositora para tratar de que el DNU no pueda prosperar en la Cámara de Diputados ahora, ya fue rechazado en senadores. Los movimientos sociales han respondido también con marchas importantes. Hay un discurso que hay que discutir, que muestra que el pueblo argentino está pasivamente aceptando esta política. No, bueno, está respondiendo como se puede responder después de una derrota importante hace poco menos de 4 meses. O sea, tampoco podemos pensar que la respuesta tiene que ser exacerbada con un gobierno relativamente recién llegado. O sea, dentro de lo que yo observé durante el periodo democrático, nunca hubo un gobierno que tuviera tanto rechazo y tanta actividad opositora en solo menos de 4 meses como el que encarna Javier Milei. Por lo tanto, me parece que la oposición, viniendo de la derrota que viene, ha tenido un comportamiento más que prudente, pero al mismo tiempo muy franco y muy nítido. Para vos, ¿cuál creen que debe ser el desafío de la oposición en este contexto de extrema polarización? No, bueno, la oposición obviamente tiene que manejarse con los términos que implementa el sistema democrático, tiene que tratar de prepararse para dar una elección de medio mandato concluyente, que permita establecer mayorías y sostener mayorías en ambas cámaras, y nuevamente confrontar con las políticas nacionales vis a vis. Cada una de las medidas que toma Milei atenta contra la representación política de la oposición, sectores populares, medios, medio bajos. Por lo tanto, confrontar, al mismo tiempo, obviamente, sostener el modelo democrático a rajatabla, los tiempos constitucionales, y tratar de dejar en minoría este proyecto en las elecciones de medio mandato para que no pueda seguir desplegándose. Vamos a ver, pero profundizar el camino a seguir y bueno, luego empezar a discutir, pero dentro de bastante tiempo, ¿no? Empezar a discutir referencias a nivel nacional, pero eso me parece que es una discusión que va a venir más adelante, es bastante imprudente plantearlo hoy. Claro. Bueno, entonces ahora ya me da un poquito de cosita preguntarte en este caso sobre si están manejando algún nombre de algún dirigente de la oposición que pueda empezar a capitalizar de alguna forma el descontento que puede empezar a existir en la Argentina a nivel nacional, ¿no?
No, hay nombres. Obviamente, no hay que abusar digamos, de dar nombres propios en medio de una crisis que se está desplegando muy tempranamente, porque incluso puede perjudicar a los propios candidatos, o sea, Claro. a los propios referentes. Pero está claro que el gobernador Axel Kicillof es uno de los referentes que seguramente surgirá. Dentro de los gobernadores hay muchos también nombres que se están discutiendo. Yo no quiero dejar a nadie excluido, pero seguramente ahí también hay un espacio para discutir. Sergio Massa ha quedado muy bien posicionado porque tuvo una campaña ejemplar, no cabe ninguna duda que es uno de los nombres a considerar de cara a las elecciones futuras, pero como es tanto lo que hay que recorrer, yo le diría que ni siquiera vale la pena señalar cuáles son los referentes con más volumen, porque corremos el riesgo, vuelvo a decir, de quedar desfasados de las preocupaciones sociales de manera tan evidente que terminemos perjudicando a los referentes de la oposición que van a comenzar a desarrollarse en el tiempo. Pero bueno, estos nombres que di son bastante evidentes. Sabemos todos que eso es así. Pero digo, vamos por parte, esperemos, demostremos que el nervio opositor sigue siendo vital y recuperemos a este espacio popular democrático después de una derrota que fue importante. O sea, hay que asumir que la magnitud de la derrota del año pasado fue importante y que requiere de repensar la política de cara a las elecciones de medio mandato y al 2027. Pero, en principio, lo que hay que hacer ahora es tratar de que Javier Milei y el gobierno nacional provoquen el menor daño posible a los sectores populares, medios y medios bajos, cosa que me parece que es la principal tarea de la oposición, es de primer orden, más que discutir candidatos. ¿Usted, Artemio, maneja un número de la tasa de desocupación que está afectando a nuestro país, tanto en la región del AMBA como en el interior de nuestro país, en la Argentina profunda, como dicen algunos autores? El INDEC no ha suministrado datos, mi percepción es que del 4.7 vamos a ir arriba del 10. Cuando mida el INDEC nos dé la información de lo que ocurre, sobre todo después del primer cimbronazo en términos de empleo que supuso el ajuste descomunal que está llevando adelante Javier Milei con suspensión de obra pública, impacto sobre la actividad privada que se está desplegando de cada vez con mayor visibilidad. Es casi, le diría, de manual que el desempleo va a crecer de manera notable, lamentablemente, ¿no? Porque usted recuerde que el gran organizador social es el empleo. Y cuando se pierde ese atributo, bueno, la sociedad entra en una situación de mucha convulsión y mucha angustia. Le recordamos a la audiencia que nos encontramos con Artemio López. Él es analista político, también dirige la consultora X. En relación a lo que preguntó mi compañero Kevin, te quería consultar tu visión sobre cómo se está manejando y cómo se está moviendo la CGT a nivel nacional. No, yo veo que la CGT ha tomado la decisión de protagonizar la oposición a Javier Milei de manera adecuada. Ha planteado ya un segundo paro, me parece bien, tampoco hay que exigirle a las estructuras gremiales un activismo que desborde las expectativas y las posibilidades de convocatoria de estas instituciones, pero ha roto la inercia de una quizá excesiva tolerancia para con proyectos muy agresivos para con los sectores que representa, y claramente hoy está en una situación de enfrentamiento, yo le diría, adecuado con el gobierno nacional, dadas las características agresivas de la política. No, me parece que el movimiento gremial ha reaccionado bien. Vamos a ver cómo continúa esto, porque esto, muchachos, esto es de mediano y largo plazo, o sea que esto no es que se agota todo en el primer trimestre. Esto va a tener continuidad y bueno, las estructuras gremiales van a ser protagonistas sin duda de una etapa de tanto conflicto y tanta agresión sobre los sectores que representan como la que encarna Javier Milei. Y Artemio, ¿vos qué lectura haces sobre
Pacto de Mayo, esa propuesta de gobierno que lanza Javier Milei de refundar una nueva Argentina, y que lo dijo en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, ¿es viable para vos o no? Bueno, si fuera que está fundando una nueva Argentina de acuerdo a sus visiones ideológicas, sería viable para los sectores del bloque en el poder, los sectores concentrados, pero inviable para el 60% de los argentinos. O sea, estoy absolutamente claro que él quiere fundar una nueva Argentina, y estoy absolutamente claro que esa nueva Argentina es nefasta para el 60% de la población. Por lo tanto, hay que evitarlo. Todos los gobiernos neoliberales tienen un aspecto fundacional que, bueno, es casi un eslogan. Pero no me cabe duda de que Milei piensa que tiene un carácter mesiánico notable este presidente, que es un padre fundador. Esperemos que podamos resistir al tipo de país que tiene él como proyecto, porque vuelvo a insistir, no cabe, yo soy generoso al decir que el 60% de la población queda fuera. Vamos a ver, esperemos que no logre fundar una nueva Argentina Javier Milei. Claro, claro. Desde la perspectiva, digamos, más de nacional y popular, no es viable indudablemente. Te quería preguntar sobre el rol de los gobernadores con respecto al Pacto de Mayo, quienes los apoyan y quienes no los apoyan, si también hay como una polarización entre los gobernadores, digamos. Sí, bueno, es una discusión esa. Yo sé que hay intereses específicos de cada provincia y los gobernadores deben atenderlo. El nivel extorsivo del gobierno nacional nunca se vio. Yo nunca vi un presidente que destratara así a los gobernadores, desconociendo que tienen tanta legitimidad como él, porque todos fueron electos por sus ciudadanos, y tienen en ese sentido una legitimidad de origen igual que la que tiene el presidente. Mi perspectiva es que, bueno, más allá de que haya negociaciones y que haya posiciones diversas, el proyecto nacional que encarna Javier Milei va a traer muchas dificultades para las provincias. Más allá del Pacto de Mayo y de las negociaciones iniciales que se puedan tener, los matices, incluso los acuerdos que se puedan obtener con Milei, en perspectiva este gobierno va a traer muchas dificultades para el conjunto de las provincias, en particular, por supuesto, para aquellas provincias del norte grandes, las provincias más postergadas. Pero finalmente creo que todos van a tener impacto, todas las provincias van a tener impacto negativo, incluida la capital del país, la ciudad autónoma, que ya está mostrando también señales de decadencia en cuanto a inversión en infraestructura, espacios públicos abandonados, o sea, gestiones muy alicaídas, producto de las características de los dirigentes. Acá gobierna el primo de Macri, pero también del abandono presupuestario que implica seguir las líneas que marca el diseño del gobierno nacional. Por lo tanto, no creo que ninguna provincia se salva sola, y esto finalmente va a tener impacto negativo en cada una de las provincias, que van a tener que tomar decisiones frente a un proyecto nacional tan excluyente. ¿Y vos creés que la caída esta interna que hay entre el presidente y la vicepresidenta, entre Victoria Villarroel y Javier, vos creés que eso le hace caer un poco la imagen positiva al gobierno nacional? Esta interna entre un lado y del otro, que hay poco diálogo. Sí, mucho en esa interna tanto no creo. Yo creo que los grupos que representa hoy el gobierno nacional, fundamentalmente los fondos de inversión, BlackRock, la facción incluso local que tiene como complemento el bloque en el poder, y una facción de acumulación a nivel internacional, financiero estrictamente, no les importa mucho el conflicto que expresa Villarroel, ni están en otra cosa, están para llevarse el país al hombro. Lo de la dictadura, eso también es un condimento local, pero no creo que sea un eje que prospere. Yo creo que lo que sí va a prosperar es la apropiación de recursos naturales, el encadenamiento de la política exterior americana, el monitoreo del Fondo Monetario y la financiarización de la política económica. Prácticamente no hay política industrial, no hay política económica que no sea financiera.
Bueno, yo creo que es eso. Ahora, el tema de la dictadura, eso puede ser, pero no me parece que esté en la mira de los grandes inversores reivindicar a ningún militar en particular, ni a ningún proceso dictatorial. Ellos están para hacer negocios. Ven al país como un gran bono y así nos van a tratar. Totalmente. Artemio, no te vamos a seguir invadiendo con tantas preguntas, pero sí tenía una pequeña duda y quería preguntarte, teniendo en cuenta el contexto político nacional, regional y sobre todo internacional, ¿estamos en camino a un gran acuerdo nacional como se viene pregonando desde hace mucho tiempo en la Argentina? Sí, en torno a un proyecto común, creo que la unidad tiene que ser lo más amplia posible. Hay que ponerse de acuerdo en las cuestiones programáticas para que no suceda lo que sucedió durante el gobierno del Frente de Todos, que había visiones bastante antagónicas, incluso dentro del propio espacio de unidad. Eso hay que resolverlo a través de un programa que sea consensuado por los dirigentes con mayor capacidad de protagonizar la etapa que viene en términos dirigenciales, ¿no? Siempre lo más importante en un acuerdo es la representación ciudadana, o sea, qué volumen de representación tiene. Pero sí, es lo que decía Néstor Kirchner en 2008. Hay un video, cuando volví a subir Hugo Moyano en Camioneros, Néstor Kirchner habla sobre la unidad. Y dice que obviamente el peronismo siempre fue frentista y buscó la unidad más amplia posible. Y dijo, unidad lo más amplio que se pueda obtener, pero para bajar banderas no. O sea, para desviarse de un acuerdo programático previo, no. Hay que priorizar el acuerdo entre dirigentes y después, por supuesto, abrir las tranqueras y que todo el mundo pueda incorporarse al espacio común. Bueno, Artemio, sabiendo que los tiempos radiales son crueles y tiranos, te queremos agradecer un montón por ceder tu tiempo al Multimedio Mordisquito por esta entrevista. ¿Algunas palabras finales que les quiere dejar a la audiencia que te está escuchando en nuestro programa de hoy de TD Ceilán? No, les quiero dejar la certeza de que de esta encrucijada vamos a salir y que, bueno, habrá que transitar un espacio que va a generar mucho dolor y mucha angustia, pero lo vamos a poder resolver en la medida que el conjunto de la dirigencia esté a la altura de lo que implica enfrentar un gobierno tan excluyente como el que hoy encarna Javier Milei. Dejar las pequeñas diferencias de lado, acordar un programa de integración nacional en lo más amplio posible y no dudar que lo que tenemos enfrente no deja espacio para el 60% de los argentinos. Por lo tanto, no dudar del músculo opositor que hay que tener frente a un proyecto tan agresivo como el que encarna Javier Edgardo Milei.